2,5 kilómetros del centro de Monterrey está el Obispado, uno de los íconos de esta ciudad. Por su importancia estratégica fue ocupado por varios ejércitos, pero solo uno lo marcó en su historia con huellas que aún hoy perduran en sus muros. La importancia del Obispado de Monterrey pues es muy grande, está ligado directamente a los acontecimientos más importantes de la historia de la ciudad y yo me atrevería a decir también de la historia de México. A finales de la época colonial, los Borbones quisieron establecer una diócesis en Monterrey con la finalidad de evangelizar el territorio. Para ello, mandaron al doctor Fray Rafael José Verguer. Este edificio fue construido originalmente como casa del obispo. Tuvo una construcción, empezó en 1785 y se concluye en 1787. Él era un hombre de la Ilustración, tenía su telescopio, observaba desde aquí el movimiento de los astros, pero pues aquí a los 4 años murió y el edificio se abandonó. A partir de entonces se le fueron dando muchos usos. El principal y más importante de mayor trascendencia histórica pues es el uso militar, pero en algunos otros momentos fue incluso, por ejemplo, en los años 20 del siglo pasado, pues un cabaret. Por su privilegiada situación geográfica y la necesidad de defender la ciudad ante posibles invasiones, el obispado pronto se convirtió en una auténtica fortaleza militar. Hacia el año de 1846, la ciudad de Monterrey se vio afectada por un conflicto entre México y los Estados Unidos. Cuando los norteamericanos llegaron a la ciudad, su estrategia fue tratar de controlar esta zona occidente de la ciudad. Entonces, estratégicamente el obispado, ustedes lo pueden ver, quien controla el obispado controla la ciudad de Monterrey. A pesar de la valentía de los soldados y los ciudadanos mexicanos, los estadounidenses lograron avanzar hacia el límite de la ciudad. Finalmente, el día 21 de septiembre se abrieron las hostilidades aquí en los alrededores del Cerro del Obispado. Para la noche del 21 y la madrugada del 22 de septiembre, el obispado fue presa de los combates. En una batalla desigual, la pasional defensa de la ciudad por parte de los mexicanos chocó con la ventaja numérica del ejército norteamericano. Caballería mexicana se enfrentó con el ejército de casi 2,000 soldados norteamericanos. Esta es una carta muy interesante de un soldado americano que le escribió el día de la batalla final y en la que cuenta cómo van avanzando, como que dice Monterrey es casi nuestro. Finalmente, pues la mayoría exorbitante del ejército norteamericano derrotó a la caballería mexicana. El 23 en la noche vino la rendición, ¿verdad? Y se firmó ya al día siguiente la capitulación. En una ciudad pacificada por la derrota, las huellas de las balas y metrallas que dañaron los muros del obispado recuerdan la heroica defensa de Monterrey. La parte alta, rematando el segundo cuerpo, se encuentra un nicho donde se encuentra una imagen de la Virgen de Guadalupe que no se percibe bien porque no tiene cabeza, como resultado pues de los usos militares que se le dio al edificio. También se puede ver en su cuerpo las huellas de la metralla de las balas que hemos querido conservar sin restauración. Aunque esta ciudad es una de las más importantes y tradicionales de México, pocos de sus habitantes conocen el resultado de la invasión norteamericana. Los norteamericanos tomaron el control del obispado el 22 de septiembre de 1846. La ciudad de Monterrey estuvo administrada por un gobierno norteamericano, hubo gobernadores norteamericanos. Increíble, pero cierto, los americanos estuvieron gobernando Monterrey 1 año 10 meses. No todos lo saben, pero la guerra con México, como la llaman los americanos, pues fue la primera guerra de participación internacional que tuvieron los Estados Unidos como país. Esta es la primera ciudad que es atacada por los Estados Unidos pues en la historia del mundo. Y para nosotros es importante el Cerro del Obispado como un sitio de la defensa de la soberanía nacional. A lo largo de los años, el Palacio del Obispado se caracterizó por sus múltiples funciones y ocupantes. En él
habitaron desde indígenas hasta presos que cumplieron su condena. A 2 kilómetros del obispado se encuentra la Plaza Hidalgo, el lugar donde terminó la historia de un famoso maleante regiomontano. Ahorita estamos en la Plaza de Hidalgo. En esta plaza, frente a toda la población o la población que se dio cita, fue fusilado Agapito Treviño. La figura de Agapito Treviño estaba en la mente popular. Mucha gente sí piensa que es solamente leyenda, un invento. De 1850 a 1851, Agapito Treviño sembró el terror entre los habitantes de la ciudad, y fueron sus propias víctimas quienes le dieron un seudónimo inspirado en su famoso caballo. Los documentos ya lo mencionan así, desde la primera detención. Agapito Treviño alias Caballo Blanco o Caballo Blanco. Se supone que él iba en su caballo blanco, ponía todo en bolsas y lo ponía dentro de su cueva, que está fuera de la ciudad de Monterrey, un poquito fuera, en el Cerro de la Silla. Sale a la luz pública ya como bandolero, y como tal las leyes empiezan a perseguirlo. Aunque el criminal nunca usó la violencia con sus víctimas, se destacó por someterlas a un curioso y divertido ritual. No mató, esto es muy importante. Era en cierta forma bondadoso, era un poco burlón. Después de que asaltaba, a muchos le empezaba a tocar la armónica y a obligarlos a bailar, nunca mediante la fuerza. De acuerdo con un corrido de la época, dice: yo soy el ingrato, hermanos, que a débiles y forzudos los hice bailar desnudos la polca, chotilla y enanos. El humor que Agapito impuso en sus delitos pronto le ganó el afecto de los habitantes de la ciudad. Él ni se cubría la cara, por eso se tiene la afiliación. Él no se cubría la cara y luego, después de los robos, se iba y hacía fiestas. Él sabía tocar la armónica, y entonces imagínense, después de un día de buenos botines o de botines en los robos, bueno, ya organizaban un baile y él se ponía a tocar la armónica y empezaba a que la gente bailara, él mismo bailaba. La suerte de Treviño pareció terminar por primera vez en 1851, cuando fue apresado y condenado a 10 años de trabajo en obras públicas. Como buen ladrón, una especie de rafles, ¿sí? Empieza a escapar una y otra vez y otra vez. Son 3 fugas. Hay una cuando viene de Saltillo y se fuga alrededor de la Cuesta de los Muertos. Lo capturan después aquí, en Guadalupe, y se le hace el primer juicio. Preso, se fuga. Este documento es una carta, una circular del gobernador Pedro de Ampudia, donde afirma que varios presos se fugaron de la cárcel, y entre ellos está Agapito Treviño, Caballo Blanco. Lo capturan de nuevo en la casa de la Masia y lo llevan de nuevo a la cárcel, y está en lo que fue el Palacio Municipal. Es más, se le ayudó a construirlo. En el Palacio Municipal, Agapito no solo conoció el confinamiento, sino también la oportunidad de dejar otro tipo de marca en la historia de la ciudad. Como preso que era, a los presos los ponen a hacer trabajos, lo que ahorita se denominará, bueno, se le llamaría trabajo comunitario. Estamos en el antiguo Palacio Municipal de Monterrey, precisamente en el balcón oriente, donde está documentada la participación de Agapito Treviño en la instalación y fabricación de esta pieza. Pero su estadía en el palacio no duraría mucho. Acostumbrado a las fugas, el criminal volvió a repetir la historia. Y ahí se fuga, la última vez se va a Texas, lo vuelven a capturar. Aunque Agapito Treviño había sido apresado 3 veces y 3 veces había logrado escapar, su suerte, que parecía ser eterna, finalmente cambió. El hecho de que se le haga un juicio militar en 1854, en el que intervienen figuras muy importantes, Ignacio Zaragoza y otros 5 militares, los 5 lo condenan a muerte.